pero grandote. Llegan corriendo los perros, se detienen. Dice, dos de ellos aullaron y cayeron. Dice, y uno de ellos ni siquiera huyó. Nomás empezó a dar vueltas en su lugar y cayó muerto. Dice, y todos los demás perros también empezaron así a ladrar y todo y se murieron. Dice, todos los perros de ahí de los vecinos, incluyendo los míos, todos se murieron. Dice, y el perro no hizo nada, nada más nos quedó viendo todo, se dio la media vuelta y se volvió a salir. Dice, pero aquí lo curioso fue, dice, y no solo lo vi yo, porque yo salí y atrás de mí salió mi suegra vio al perro, salieron los vecinos de enfrente, porque los perros, o sea, realmente estaban ladrando mucho. Entonces salen los vecinos de enfrente y también, o sea, todos nos quedamos así al ver al perro, porque era un perro muy grande. Hace eso, los perros de él fueron los primeros en salir. Te digo que aullan, dos aullaron, uno dio vueltas y cayó muerto allí en el lugar. Y ya, y el perro se fue. Dice, pero eso fue lo que nos pasó y eso fue lo que a mí me tocó ver. No sé, si hace rato ves que hablaban de los nahuales o no sé qué cosas. Yo creo que es algo así, posiblemente, ¿no? Ha de haber sido algo así. Nahual, y ofrecieron los perritos su alma para que no les hiciera nada. Allá en Tecomex, la que era mi suegra, me contaba que ella sí conocía a un señor que sí era nahual. Y que el señor incluso había días que no salía y que no salía y que no salía el señor de su casa, que porque se sentía mal y que él decía que no quería hacerle daño a nadie y todo, ajá. Y el día que se murió ese señor, no le hicieron misa, nada, nada más lo incineraron y sus cenizas las tienen ahí en su casa, pero no le hicieron nada. Pues es que Tecomex es como tierra de eso. No, de los Pues nahuales. le dicen los nahuales. Yo algo que he Yo escuchado. soy heredero de familia de nahual. ¿Tú? Dicen que mi tatarabuelo era nahual. Pero nosotros somos buena onda. Sí. No, o sea, eso decían. Con razón se va a dormir en su carro. Sí. No, de casualidad no te quieren. encadenas. Sí. De hecho, les iba a pedir algo, ¿no? De que se me podían amarrar allá adentro. Pero no hay luna llena. Ni hay luna. No hay luna. ¿No? ¿Salvar? ¿Son lobos? Así son lobos. Ahí es el hombre lobo. ¿Traes las de plata? Eso no va a funcionar. Es una mentira. Sí, es lo que me veo contado A mí sí me dan un chingo papá. de miedo esas cosas, pero me dan más miedo como, a lo mejor es chistoso, ¿no? Pero ver como ovnis y todo eso, me da más miedo, no sé por qué. Eso sí lo he visto así como bien clarito. Eso sí me da más miedo. Es que sí hay como muchas cosas que no Ajá. entendemos, ¿no? No cuadra. Sí, como que... Por ejemplo, ahorita que dijo el que nos estaba contando la señora Flor, de la historia, de ahí del Correo Mayor, San Jerónimo, Ajá, pues es más o menos por donde vivo. ajá. Se supone, no sé si sea cierto, he querido investigar pero no he encontrado información, se supone que donde está mi casa, esa esquina, había un cementerio. Ah. La cosa es que mi casa siempre ha estado ¿Fue la de llena... San Jerónimo? Ajá. ¿La del que viene el ejército? Ándale, más o menos. No sé si sea ahí o es más abajo. La cosa, lo único que sé es que lo que se platica es que en esa esquina donde está mi casa había un cementerio. Y de hecho eran cementerios, habían los zapatitos se enterraban ahí. Los muertos. Es que todo es el pueblo de los zapatistas. Pues es que la revolución Todo sí nos hubo lleva muchos otra vez muertos. a lo querido. La cosa es que esa casa está llena de energía y muchos de los que he invitado ahí a mi casa siempre dicen, no, es que siempre pasa cosas ahí, siempre la primera noche les pasa algo, que se les aparece un señor grande o que luego les tocan las puertas y todo eso. Nosotros como ya vimos es como que ya es cosa que no, sí se escucha que luego están así, pero ya es la casa que está tronando o algo así, o tocan la puerta. A mí ya son 2 veces esta noche que me tocan la puerta, pero eso siempre pasa en Día de Muertos y es como que están avisando. Y la cosa cuando invito amigos, una vez una amiga pues fue al baño y me dijo, ay, qué grosero es tu abuelito, ni siquiera contesté. Si no nos vimos 2 personas, está con abuelito. Entonces es que salí y le dije buenas noches y él nomás me quedó viendo y se volteó. Y yo no tengo abuelitos, solo estoy con mi mamá y yo. Y ya le dio miedo y dijo, ya me quiero a mi casa. Y yo, no te va a pasar nada ya. Les voy a contar algo Pues- que va a hacer que Alejandro no vuelva a ir a mi casa nunca más. No, ya no. En mi casa se aparecía un señor de altura, pues, ¿consideras? ¿No? Alto el señor.
y era una sombra negra, pesada, que tú te dabas cuenta cuando estaba ahí y siempre la veías de reojo, siempre, siempre, siempre pasaba de reojo. Entonces, mi casa es la sala y la cocina, y sales y es un pasillo y está el patio donde ponen los carros. Y hay 2 ventanas que apuntan para allá. Pues siempre por las ventanas te dabas cuenta que estaba allá afuera, porque se sentía una vibra como pesada. Y ya llegaba al punto en el que te empujaba. Casi me O tira sea, prendiendo el tenemos boiler. que salir a una, ¿cómo se dice? Marquesina para prender el boiler. Pues de ahí te empujaba. O sea, tú de reojo veías pasar la sombra y te desequilibrabas, y si no te agarrabas de un tendedero que estaba ahí, te ibas al patio de abajo. Y ya era maldoso, Entonces, ya era... Y tenía familia. pero siempre era cuando mi hermana, la que sigue de ella, estaba en la casa. Porque hubo un tiempo en el que se separó de su marido y se fue a vivir con nosotros. Y ella tiene una vibra pesadísima, pesadísima. Y siempre era cuando ella estaba ahí, y cuando ella estaba ahí. Y hasta una señora de esas que ven cosas como videntes, pero que son católicas, nos decía: es que hay alguien en tu casa. Hay alguien en tu casa, y es un hombre, una mujer y un niño. Y el Señor se veía y se sentía. Ya no nos podíamos quedar a partir de las 10 de la noche nadie arriba, porque te espantaban, Nos te hacían movían las maldades. cosas, te prendían la tele, te cerraban una puerta, ya no se podía. Y nada más se vuelve a casar mi hermana y santo remedio, ya no había No, nada. mi mamá es como muy católica. Bueno, nosotros somos de una familia católica, pero cuando se empezó a dar cuenta de todo eso, no sé si abren la Biblia como en cierto versículo, no sé. Salmo. Ajá, y la dejan abierta, no sé si han visto. Porque no es así de, ay, la abro y la dejo donde cae. No, o No, sea, es en el como salmo un de la salmo. protección de la familia. Ajá, algo así. Y entonces lo empezó a leer porque se fue dijo, ay, a mí no me va a venir a quitar de mi casa. Yo no llegué a esta casa, y esta casa yo la construí. Esta casa no la compré ya hecha, y no me va a venir a expulsar de mi casa. Que lo empieza a leer y que empiezan a pasar un montón de Se cosas. iba la luz. Yo estaba así, mira, así. Yo me volteaba a ver a todos así, pero te lo juro que feo. Se iba, Feo, y ya mi mamá dijo, no, voy a traer al sacerdote a que la bendiga. a que la bendiga. Y de repente se fueron. Pero Aparte nos dijeron que acumular cosas, Es malo. y empezamos a sacar todo, tiramos mi papá tenía mucha madera arriba. así la tiramos. sacamos. Sí, Porque feo, fíjate feo, que algo que a mí me han dicho es que a veces ni siquiera es propiamente la casa o la familia, no, sino que son traes. cosas que traen. Mi sobrino tenía Las como vibras. la edad de mi hija, pero mi sobrino tardó mucho en hablar, como la edad de mi hija, pero apenas si te decía cosas. Entonces nos decía que el Señor, y que el Señor, Gracias, fantasma. y que el Señor, y que el Señor, y que él veía al Señor, y que era una sombra negra, y que el Señor, y que el Señor. Y no le hacíamos caso. Pues mi sobrino, tú lo veías así parado normal, y se caía, o iba corriendo así, y lo empujaban para un lado. Y él nos decía que el Señor lo empujaba, y que el Señor lo empujaba. Y ya cuando mi hermana pues entró en desesperación porque el niño ya ni dormía, y lloraba, y lo llevó con la señora esa que pues ve cosas y todo, y le dijo: es que el Señor lo está molestando. Si ustedes no sacan a esa persona de su casa, pues pues va a seguir pasando. Y nos decía la señora: díganles groserías, si escuchan un ruido díganme cosas y todo. Y mi mamá nos decía que no, mi mamá nos decía: Mi no, mamá porque odia esas cosas. nos va a ver como su enemigo. Sí, nos va a ver como su enemigo. Hay que prenderle una veladora, hay que rezarle, no, hay que todo para cabe que se mencionar vaya. que todos lo veíamos menos ella. Menos mi mamá. Hasta una vez que creo que le Todos, pegaron en la ventana. Todos menos ella no. Y nos decía esta señora, como nosotros éramos músicos, que hay cosas como que esas cosas atraen, ¿no? Que cuando tú vives de noche y tú llegas de noche, aunque sea tu trabajo, que atraes esas cosas. Entonces nos decía, es entre eso, entre que veas películas de terror, si sale... Abrescentes. Abres portales. De hecho, Ah, eso es... o sea, son muchísimas cosas. Pues en mi casa no se volvió a ver una película de terror, nunca. De por sí a mí nunca me ha gustado. Y no, Yo vivo de eso. y me decía a mí, porque yo, pues, de repente llegábamos ella nos explicó
que sí, efectivamente, como a las 3 de la mañana se abre como un portal, ¿no? Que de las almas. Entonces dice, ustedes llegan de trabajar a esa hora, o sea, ustedes vienen viven de madrugada. Díganle que no es por gusto, que es su casa y que están llegando porque pues es su trabajo. Llegó un momento en el que era tan desesperante y yo ya volteaba y así con esas palabras, ay, pinche puta, Sí. o sea, de verdad, Sí, o sea, de verdad sí ya era, Eran porque de- sentía yo la cara, Eran dije, las ¿qué 12 de la pedo? noche. Sí, Eran bueno. las 12 de la noche y ella tiene la maña de subir por agua, salir al baño, salir. Yo no, No lo yo me hacía, meto a mi yo no cuarto lo y ya hacía. no salgo hasta el día siguiente. Y ya nomás escuchabas cómo le hacía la china. ¡Uy! ¡Puto, puto, puto! La pinche, y me dejó a mí de por sí casi no me molestaba, nada más la vez que me aventó del casi caído. A mí sí me tiró al listo. De la marquesina. No, si me hubiera dado un madrazo y sobrevivo, ¿eh? Y Sí. ya luego, como ya nuestra casa ya no lo queríamos, y ya llegó al punto en el que nos habíamos acostumbrado a vivir con él, que ya lo veíamos pasar y ya hasta le decíamos buenas noches, ¿no? Porque pasaba y todo, entonces ya nos habíamos acostumbrado. Pues ya como que decía, en esta casa ya no me pelan, Es me que- voy. pero Y se fíjate pasó a que la de fue- mi tía y les pasó- apagaba las luces. Pasó a y ser todo. chistoso. Porque no quería a mi mamá. Él no quería a mi mamá porque mi mamá es como muy espiritual. Entonces, si mi mamá estaba en la casa, él No se hacía asomaba. pedo, no se asomaba. Y cuando nosotros nos peleamos nos decían, parece que se sienta en tu sala así sentado, cagado de la risa de ver su desmadre de ustedes, ¿no? Y nos peleábamos mucho. Cuando no estaba mi mamá y nos gritábamos de madres, todos contra pegábamos. todos, o sea, así. Feo, y decíamos, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Pues ahora la niña, la que traía según, asustaba a mi tía, porque colinda, ese pedazo colindaba. O sea, y le jalaba a mi primo, y o sea, feo, pero la niña sí estaba más diabólica, y yo sí se la hacía. Sí, ellos Ay, hacen no, cuenta ya. que Y esa nosotros no la veía, esa sí yo nunca la Mi vi. tía ni es esa ni a igual. la señora. es igual de espiritual mi tía que mi mamá, porque las dos eran encargadas de la iglesia y todo, la construyeron y todo, entonces pues todos ellos andaban con que no habían bautizado a su bebé, ¿no? Y no, que nos están espantando para bautizarlo y todo, ¿no? Y ese día espantaron a la que había dado a luz apenas, ¿no? Y sale llorando y le dice, es que me espantaron, me tiraron las cosas y todo. Y mi tía baja, están locos, vamos a rezar, siéntense, prendan la velada. Y ya prenden la vela y se ponen a rezar y les apagan la luz y se las vuelven a prender. Y mi tía voltea y se les queda viendo a todos y les dice, ya vamos a dormir y cierran las ojos y se van. Apaguen la vela. Sí nos hacía verla, sí nos hicieron verla nuestra suerte. No sabemos ni en qué momento ni por qué. Llegamos a tal conclusión que supimos que por ese terreno se mataron unas personas. A nosotros nos vendieron la gente nativa de San Juan. San Juan tiene apellidos igual que aquí, son como 5 de familias pues chonchas, ¿no? Arenas, ¿no? Era. No, los Montealegre, fueron los Montealegre los que nos vendieron a nosotros. Entonces, pues ya entre la pinche desesperación de, oye, ¿qué pasó aquí, no? ¿Qué pedo? Porque no fue al inicio. Se llegó un tiempo ya cuando se llevábamos ahí y que llegara a hacernos eso, ¿no? Invadieron. Y nos dijo, ¿Quién no, ronca? ¿Él? Está roncando. Yo dije, ¿qué es eso? Ya vamos a empezar a dormir. y nos dijeron que ahí que habían matado a un señor y que creo que ahí había quedado. Pero no es él. Nos dijeron, no es él. O sea, no, y hasta nos dijeron, nos explicó Que un el mismo borrachito. sacerdote que hay almas en pena y que hay demonios. Y esta madre es un demonio. Creo que los demonios son los que son Y luego nos maldosos. contaron que atrás de mi casa hay un pirul. Mero atrás de mi casa hay un pirul. Los pirulitos Que, son más. que ahí se había muerto un borracho. Ni pardero. Y ahí se había muerto un borrachito y que pues, nunca se dieron cuenta hasta que el cuerpo ya estaba en descomposición. Entonces el padre nos decía igual y se quedó ahí. Pues todo se calmó hasta que llevaron al sacerdote a la casa a rezar y todo. Y ya todos nos levantábamos los domingos sin falta a misa. Y ya llegaban las 10 y mi mamá decía, ya me voy a dormir. En cuanto mi mamá se iba a dormir lo veías y sentías su presencia y sentías que pasaba y sentías esto. Entonces ya decía mi mamá, ya me voy a dormir y todos, sí, ya nos vamos también nosotros. Ya nadie se quedaba arriba, ya nadie se quedaba Pero arriba. de repente nada más se fue con todo.
Bueno, al menos las libros que tengo en la casa sí son buenas, ¿no? Nada más te Porque, tocan. sí, es que la verdad son, nada más le pasa a las personas que van ahí. De hecho, a las que no son invitados, esto lo aprendí por las manos. Una vez invité a mi amigo y mi amigo invitó a otra persona que yo no conocía ni sabía quién era. Y bueno, la cosa es que estamos conviviendo y se empezó a poner, pero tensa la casa. Se quebró, tenía una repisa de vidrio, se quebró toda. Cosa que sí, hasta dije, no inventes, hasta le he tirado cosas y nunca se ha roto esa cosa. Y nada más porque llega, se rompió, y cuando iba caminando, tengo como enredadera. De la enredadera empezaron a caer varias maderas. Y así empezó, se puso tensa. Ajá, y es que le digo, pues que la verdad, Sigue tomando, Ale, sigue yo creo que tomando. porque yo no lo invité, yo creo por eso está actuando así. ¿Ya fue? Y es que es eso de que lo que me dice mamá, no, pues, ¿para qué vamos a traer a padre? Porque estas armas a nosotros no nos hacen nada. De hecho, nos están defendiendo de las personas que van. Pues probablemente sí. Porque a nosotros no nos Dicen que el ser humano es tan egoísta, lo explicaban con los ovnis, que no somos capaces de entender que hay otro universo, que solamente que somos los únicos, somos tan egoístas realmente. Pero es que ahí es algo... Es algo extraño porque, por decir, las escrituras, la Biblia, habla. Cuando Dios hace la tierra y todo eso, hay una parte en donde, cuando Él está en la creación, en la parte de Génesis, donde habla de la creación, Él dice, vamos a crear este mundo como hemos creado otros. O sea, Él ahí está diciendo que no solo existe existe el multiverso. hizo muchos. Aparte, Ha si hecho somos mucho. católicos y aceptamos que hay un cielo, también hay un infierno. Un infierno, tienes que creer en Él a fuerza. Miren, Como el rito, ¿no? La película. allí en mi casa la hicieron en 1836. Entonces la fueron dividiendo porque esa casa era más grande y la fueron haciendo pequeña y etcétera. Hay todo un rollo. El chiste es de que lo único que queda de la casa original, de lo que se hizo originalmente, es un cuarto grande que tengo bueno, que está a la orilla de la calle. Yo curiosamente, era algo que hablábamos ella y yo hace rato porque nos conocimos, yo ahí en esa casa vivo solo, mis hijos no viven conmigo, entonces vivo yo ahí solito y hubo una temporada en la que no podía yo dormir, o me dormía yo 2, 3, 4 de la mañana, o a veces dormía temprano pero me levantaba a las 3 de la mañana. Siempre a esa hora me despertaba, siempre a esa hora me despertaba. Y de repente escuchaba yo ruiditos o escuchaba yo cosas, pero yo realmente así, y yo salía al patio, salía a echar tiros y todo, y nunca, hasta ahorita nunca me ha tocado ver nada. A mí, así que yo te diga, no, es que yo vi una sombra parada ahí. No, nada. Atízale. Y luego, Échale más leña, te voy a pagar.